Vamos para la segunda pregunta. Esta es un poco más técnica. Esta es una pregunta que va más a la oferta que existe hoy en día de las arquitecturas tradicionales. O sea, técnicamente Gartner tiene segmentados ahí sus oferentes en phishing, por ejemplo, más de 50 proveedores. O sea, es un mercado súper ofrecido. Es un mercado que, afortunadamente para aquellos que venimos de hacer disrupción, o sea, que venimos con una arquitectura diferente, pues nos genera, digamos, oportunidades muy grandes, pero es un mercado que de alguna forma está basado en la arquitectura tradicional, que son las arquitecturas de los sets, de los gateways. Por eso aquí nos gustaría entender un poco es cómo esas unidades de innovación en sus compañías empiezan a ver tecnologías innovadoras que de pronto no tienen tanta, digamos, reputación o tanto pedigrí, porque son nuevas en el mercado, pero que vienen desafiando con nuevas propuestas, nuevos enfoques y basados en una realidad que ya no es diferente. Maribel, yo creo que aquí hay un tema muy interesante y es cómo entender las necesidades de negocio y cómo estar muy abiertos desde finalmente cuáles son las amenazas y no ceñirse a un protocolo o una estructura muy cuadriculada de si no se cumplen ciertos requisitos, ni siquiera tengo la apertura de una prueba de concepto. Yo creo que nosotros siempre estamos como oscilando entre garantizar, y ahorita lo decía muy chévere Natalia, todas esas capacidades de ciberdefensa y protección, pero tampoco podemos llevar a la compañía a un hermetismo que no nos permita ni siquiera ver compañías emergentes, tecnologías o proveedores que realmente estén saliendo con soluciones que nos puedan aportar generación de valor. Yo creo que con Pauli lo que hemos hecho también es muy desde unas filosofías y unas metodologías muy estructuradas de unas arquitecturas innovadoras, pues ser conscientes de realmente cuáles son los mínimos de seguridad, en el caso nuestro, desde Cyber, que nos habilitan precisamente el explorar. Porque si no rompemos el esquema mental, nos vamos a quedar siempre oscilando y orientándonos mucho hacia el lado de tengo que proteger y tengo que tener una mentalidad muy restrictiva, pero yo creo que hay que también dar el shift hacia las mentalidades autoritativas. Tengamos la autoridad y démosle el poder a los equipos controlado precisamente de evaluar qué cosas nos agregan valor, y yo creo que eso es un poco flexibilizar la interoperabilidad en las arquitecturas, porque venimos de arquitecturas muy complejas. Yo creo que aquí todos estamos enfrentados a nuestras compañías no son Walt Disney, nuestras compañías son, y aquí hay gente de Bogotá, Jaime Duque, aquí tenemos eh, tecnología muy legada, tecnología muy nueva sobre la que estamos soñando y haciendo cosas muy bonitas y muy organizadas y arregladas, pero siempre nuestra naturaleza es desde una mentalidad muy híbrida, cómo garantizar que esos ecosistemas se hablen hacia adentro y hacia afuera. Digamos, con una premisa de seguridad. Entonces, el mensaje que les daría es mucha flexibilidad en la interoperabilidad, pero con mucha conciencia de que es lo mínimo que tengo que permitir para habilitar el cambio y precisamente traer tecnología nueva a las compañías, que los ecosistemas de seguridad y tecnología, digamos, permitan y que se permeen de posibilidades para poder conectar con opciones, porque finalmente todo lo que estamos viendo está afuera. Adentro, el que hoy en día está pensando en traer o en configurar soluciones al interior de la compañía en los modelos tradicional on-premise, creo que son escenarios de riesgo muy, muy excepcionales. Pero entonces hay muchos retos de finalmente por donde está fluyendo la información y brindar esa tranquilidad de que por donde esté fluyendo, desde donde se capta, desde donde se transmite, desde donde se guarda la información, tenemos unos mecanismos de seguridad que habiliten esa transformación, esa innovación. Hay una cosa bien interesante. Hace muchos años, en mi época, cuando yo empecé en este tema de tecnología, había muchas más organizaciones de investigación y desarrollo en las compañías. Eso ya no existe. Las compañías han vuelto, y ese es un desafío que tienen ustedes como líderes en las áreas de tecnología, que tienen menos recursos para hacer esa investigación, ¿no? De, digamos, tecnologías emergentes. Es súper complejo porque ustedes ahí no tienen cómo hacer ese proceso de investigación. Yo me acuerdo procesos de homologación complejos, bastante, digamos, activos. Entonces es un tema interesante. Yo quisiera hacerte una réplica a ese tema, Mario.
Bueno, Y es que, y qué pena Nati antes de continuar y es que difiero amablemente de lo que qué mencionas. bueno. Porque de hecho, mira, nosotros acá tuvimos en algún momento un equipo de innovación, pero no era un equipo de innovación de tecnología, sino un equipo pues de innovación de toda la compañía y, y los resultados no fueron buenos y no es el primer equipo de innovación que veo que no tenga buenos resultados. Y entendimos y nos dimos a la tarea con MIT de entender cómo pudiera esto funcionar mejor y desarrollamos una metodología de innovación dentro de la compañía y finalmente el equipo de innovación desaparece, o sea, desapareció. Porque la innovación es uno de los criterios y de los atributos que debe tener cada uno de los empleados en unas áreas más que en otras. Entonces, si tú vas a hacer exploración o vas a hacer innovación, igual estas compañías hoy no están para quemar dinero, pues a no ser que estés en San Francisco y estés fondeado pues por uno de estos grandes monstruos ¿cierto? De startups, en fin, pero las compañías no están para quemar dinero, entonces tú puedes hacer la exploración, tú puedes traerla sobre la mesa, pero tienes que hacerle caso de negocio, tienes que hacer el procedimiento normal. Y si el tema es priorizado por la compañía, pues tienes el respaldo. Si no, aquí ¿qué papel juegan bien importante los proveedores, que son los que le ayudan a uno a hacer ese tipo de pruebas? Entonces, más que equipo, más que dinero, lo que uno necesita es tener una mentalidad abierta y de continua exploración para ser capaz de traer sobre la mesa propuestas diferentes. En el día a día con Alejandro nos pasa que en ocasiones puede llegar Alejo con una propuesta de alguna herramienta o algún tema de ciberseguridad y hablamos y entonces a mí me toca abrir la mente y decir, bueno, listo, hay que hacer eso. O pasa al revés que yo llego con una solución diferente, por ejemplo, cuando llegamos con el tema de inteligencia artificial generativa y el reto para Alejandro es, bueno, listo, no lo puedo frenar, ¿cómo voy a asegurar esto? ¿Cómo voy a mitigar el riesgo? Entonces exige un trabajo conjunto porque puede que a veces incluso proliferen las innovaciones, pero si el área de ciberseguridad no está conectada con ese espíritu también de exploración, hasta ahí llegamos. Entonces es cómo se trabaja en equipo para lograr que esas cosas florezcan. Gracias, Pablo. Después tengo un comentario para... Adelante, Natalia. No, yo quisiera como recoger un poco las ideas porque me parece muy interesante esta discusión. Y volviendo al tema de los vendors, yo creo que para las compañías que son nuevas, hoy encuentran una oferta de unos vendors que tú los mostrabas inclusive en la línea, donde ellos quieren atender con una única suite llena de funcionalidades, múltiples amenazas, ¿cierto? Entonces tú empiezas a entender, bueno, qué bueno poder tener todo esto, es una estrategia también, se conoce como vendor locking, donde si tú ya te montaste en una marca es difícil cambiar. Compañías que llevamos tal vez más en el de existir, hemos visto evolucionar estas marcas y empezamos a ver como que ellos empiezan a atender nuevas amenazas y se empiezan como a traslapar. Entonces ya uno encuentra ahí el camino de, pero es que esto ya también me sirve para esto, pero entonces ¿cuál uso y qué dejo de usar de esta otra herramienta? Y ahí hay ineficiencias, porque tienes que tomar decisiones. Pero eso tampoco garantiza que ellos cierren el gap completo. Y ahí yo voy a un elemento que Alejo mencionó ahora y es, conoce tu negocio, conoce tu superficie de ataque, cuál es el espectro de las amenazas que tienes y revisa si tienes una herramienta, una tecnología, un proceso que atiende esas amenazas. Y es ahí donde encontramos estos otros vendors que llegan con nuevas formas de hacer las cosas a llenar esos gaps. Entonces yo creo que sí hay que estar muy abiertos a decir, tengo unas herramientas, pero entiendo mis riesgos, entiendo mis amenazas y trato de resolverlas de una manera innovadora, intuitiva, voy y busco el vendor, voy y busco la solución que al final en el end-to-end de mi cadena de valor, de mi ecosistema digital me lo resuelve todo. Porque es que no solo soy yo, es cómo me cómo tengo mis aplicaciones que se conectan unas con otras, cómo me relaciono con los terceros. Entonces ya no solo es dónde están mis datos aquí, en mi on-premise, no, yo ya tengo un ecosistema en cloud, pero también me conecto a través de APIs, también tengo microservicios. En un mundo, Paula y Alejo se mueven mucho en el sistema financiero, yo me muevo entre el mundo de los servicios y de la tecnología de la operación, entonces métele el mundo de la IoT, donde tú ya tienes que también tener elementos de cómo proteges otra superficie de ataque distinta. Entonces es bien interesante nunca perder de vista, nuevamente,
cuáles son las amenazas de tu negocio y cómo las estás cubriendo, independientemente de si es 1, 2 o 3, es cómo casas eso de la manera más eficiente. Está clarísimo. Y voy a tomar ahí un comentario que hiciste tú de aquellos fabricantes que quieren hacerlo todo bien y en su stack de seguridad, digamos, atienden todos los segmentos, pero esto es tan dinámico y están saliendo, digamos, contingencias que, digamos, la otra propuesta, que es aquellos que hacen compañías pequeñas emergentes, que son específicas, digamos, que son absolutamente expertas en una rama, creo que es una alternativa interesante. No, el paradigma de tener una compañía que es buena en todo no existe. No existe. La especialización creo que en el mundo de seguridad es fundamental porque, como ustedes saben, es muy dinámico. Cada vez que se abre un espacio, ahí viene una oportunidad. También quería tomar un comentario de Paula muy interesante y es cómo el rol del fabricante, del que, digamos, de estas compañías emergentes, participa en el proceso de innovación. Ese es uno de los elementos interesantes y estoy de acuerdo contigo cuando decías, cuando decías que no estabas de acuerdo conmigo con el tema de que las unidades de investigación y de innovación habían, digamos, ya eran menos, pero tienes razón, porque técnicamente se ha delegado mucho en los fabricantes y los fabricantes ya tienen, digamos, metodologías, estructuras, contenidos, procesos para acompañar esos procesos. Entonces, qué bueno.